Orando ocurre el cambio presente. Devocionales de Elena G. White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente para el 22 de agosto. La fe pura y altruista es honrada por el cielo. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Mateo 8, 5 al 7. La inspiración comentando este versículo en el deseado de todas las gentes, en la página 282 nos dice: Cristo había dicho al noble, cuyo hijo sanará: si no viereis señales y milagros, no creeréis. Le entristecía que su propia nación requiriese esas señales externas de su carácter de Mesías. Repetidas veces se había asombrado de su incredulidad, pero también se asombró de la fe del centurión que vino a él. El centurión no puso en duda el poder del Salvador, ni siquiera le pidió que viniese en persona a realizar el milagro. Solamente di la palabra, dijo, y mi mozo sanará. Amén por eso. Párrafos 1 en adelante. El centurión sentía su indignidad, aunque tenía autoridad, revelaba un espíritu contrito. Se sentía indigno de tener a Jesús con su poder de realizar milagros bajo el techo de su morada. Sin embargo, era posible que todo lo que se necesitara fuera la palabra del Maestro, así como el centurión le decía a los soldados bajo sus órdenes: ve, y él va. Digo al otro: ven, y él viene. Y digo a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Él tenía confianza en que la palabra de Cristo podía restaurar a su siervo. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La nación judía no recibió al Mesías prometido cuando éste vino en la forma como las profecías anunciaban que lo haría. He aquí ahora un hombre que no profesaba la fe de Israel, no había tenido las profundidades que Israel había disfrutado en abundancia, quien con fe y aprecio por Cristo superó las manifestaciones de Israel, a quien el Señor había hecho depositario de la verdad más sagradas y preciosas. ¿Quiénes eran israelitas en realidad? Judíos, gentiles, bárbaros, cínitos, esclavos o libres. Jesús en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1, 10, 11. Pero este romano, un comandante, en pleno ejercicio de su cargo, acudió a Jesús con una petición ferviente en favor de uno de sus siervos, quien había enfermado de parálisis y se encontraba atormentado por el dolor. En toda su sencillez, la manifestación de su fe era pura y altruista. No le solicitó a Jesús: muéstrame una señal del cielo, sino le solicitó que sanara los padecimientos que afligían a su siervo. Le dijo que se sentía indigno de tener bajo su techo, pero aquel que mora en la altura y la eternidad vino a morar con el humilde y contrito de corazón. Déjese que el pueblo reciba la luz así como se presenta en la palabra de Dios. En verdad habrá firmeza de propósito que los capacitará para estar inconmovibles, con independencia moral, en medio
de las dificultades y los peligros. El carácter que se forma amurallado por la verdad ha de ser un carácter que soportará el día de prueba que vendrá. No importa cuán grande sea la presión o cuán severa la tribulación que el día de Dios ha de traer. El principio de justicia opera desde el interior hacia afuera y se hace sentir. Carta 114, 1895. En esta matutina podemos apreciar, mis queridos hermanos, la fe altruista. Una fe que procura el bien de una manera desinteresada, aún incluso a costa de intereses propios. Nuestro Señor espera una fe, obediencia así, que aunque nos cueste, mis hermanos, nuestros propios beneficios, actuemos en favor de nuestro prójimo. No hay mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesús. Fue tan obediente a su Padre que tuvo una muerte de cruz. Obedeció sin importarle que dejaba su gloria allá, para venir a este mundo a sufrir, mis hermanos, desprecio y rechazo de su propia gente. Esta es la verdadera fe altruista. Quiere el cielo que usted y yo participemos de esta misma fe, mis hermanos. Gracias, Padre, por ese ejemplo de obediencia que nos regaló. Que siempre estemos dispuestos a obedecer de la manera que lo hizo nuestro Señor Jesús. Una obediencia inamovible, Padre. Aumente nuestra fe. Que cada vez que veamos la respuesta a una de nuestras peticiones, nos impulse a seguir obedeciendo más y más. Que seamos, mi Señor, más obedientes. Gracias, Padre nuestro, por tanto amor y tantas misericordias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos acompañe hoy. Amén y amén.